Danirod-acumula suscripción por 2 meses. Buenas. Ya veo que somos varios. Gracias, Dani. Quienes no conozcan a Jessie, ahí. Bueno, arranquemos entonces. Mi nombre es Jessica Esquilache. Actualmente estoy con el rol de arquitecta QCQA. ¿Sí? También soy analista. Hace ya unos 4 años y medio que estoy trabajando para la empresa Baufes. Y bueno, tengo también un par de añitos previos también en otra empresa más. Dale, buenísimo. Bueno, nosotros tenemos más o menos preparada ya una agenda. No es a un nivel de profundidad bastante grande, pero bueno, aunque sea vamos a ver un pantallazo, vamos a conmemorar el mes de la accesibilidad, ¿no? Porque ya no nos pasamos de fecha para el Día de la Accesibilidad. Bien, esta es nuestra agenda. Arrancamos con a qué llamamos accesibilidad, qué beneficios trae la accesibilidad, qué dice el estándar mundial, cómo establecer una estrategia de pruebas y luego un pequeño espacio, si nos alcanza, de preguntas y respuestas. Así que arrancamos por el primer punto, accesibilidad. Bueno, accesibilidad. Muy comúnmente podemos decir que la accesibilidad es el acceso a lo que necesitemos o a lo que requerimos utilizar. Dicho un poco más formal, sería el grado en el que todas las personas pueden utilizar un producto independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. ¿Por qué hacemos hincapié en las capacidades? Porque nosotros tenemos varios perfiles en cuanto a capacidades, ¿sí? Existen determinados perfiles de usuario, hay determinados impedimentos que tienen un cierto grado de permanencia, ¿sí? Hay impedimentos que son situacionales, o sea que dependen mucho del contexto, hay otros que son temporales y hay otros que son permanentes. En la tablita tenemos 4 divisiones principales, entre ellas la división de impedimentos motrices, visuales, del habla y auditivos, con sus distintos grados y un ejemplo más o menos de cada uno como para ver bien un ejemplo puntual, ¿no? El más común de todos podemos decir que en cuanto a lo permanente y lo más complejo sería algún tipo de amputación, desde lo motriz. Desde lo temporal podemos tener una lesión en el brazo que puede ir desde una tendinitis a, no sé, una fractura. Y situacional, bueno, tener los brazos ocupados, ¿no? Y no poder utilizarlos. En este caso, bueno, un bebé en brazos. O puede ser una caja o trasladando algo y demás. Podemos enfocarnos un poco más en lo que son los números. Si nos enfocamos en el censo de 2010, que, bueno, hace poquito tuvimos un censo acá en Argentina. Estos datos son de Argentina justamente. Hubo un censo en 2010 en el cual se recolectó que el 10% aproximadamente de la población posee algún tipo de discapacidad permanente, ¿sí? Que tiene que ver con estos impedimentos que previamente estuvimos viendo. Ahora, dentro de ese 10% también están involucrados los perfiles que ya vimos. Van a ver que en su gran mayoría los impedimentos son motrices y en segundo lugar gran porcentaje tiene impedimento visual y auditivo. ¿Por qué es importante hacer hincapié en esto? Porque nos permite a nosotros diseñar una aplicación o un producto que sea justamente accesible para todos, que tengan la posibilidad de utilizarlo todos. Entonces, si nosotros consideramos que un impedimento motriz puede ser de las partes superiores como de las partes inferiores, ¿sí? Y tenemos que realizar una aplicación, ya sea similar a WhatsApp, tenemos que pensar las circunstancias en las que el usuario lo va a usar y no dejar afuera justamente este porcentaje de la población que generalmente nos brinda cierta lealtad hacia los productos siempre y cuando son considerados. Claro, justamente esto de considerar y tener en mente los distintos perfiles de usuario nos impulsan beneficios en cuanto a la parte del negocio, ¿no? Entre ellos, estos 4 principales, ¿no? Impulsar la marca, la innovación, minimizar el riesgo legal
y mayor captación del mercado. ¿En qué influye cada uno de estos? Bueno, impulsar la marca. Si yo tengo una marca, por ejemplo, un celular, algo a lo que tenemos acceso la mayoría, ¿no? Un celular en el cual contempla ya por defecto su sistema operativo que personas que tienen algún impedimento visual lo van a utilizar. Entonces, como marca, si yo tengo algún impedimento, en este caso hago la aclaración, yo uso lentes, tengo miopía y un poco de astigmatismo. Entonces, si yo tengo que leer algo del celular, discúlpenme, indistintamente de la edad, yo necesito que la letra sea de un tamaño un poquito más grande que el normal o el predeterminado con el que viene el celular. Entonces, si yo tengo que elegir entre un celular que tiene esa funcionalidad y otro que no, y me voy a inclinar más para el que no me haga esforzar tanto la vista. Le da como cierto prestigio a la marca considerar ese tipo de situaciones. Yendo al segundo punto, lo que tiene que ver con la innovación es los creadores de determinados productos tienden a buscar soluciones muy creativas y dentro de las innovaciones. Algo que quizás no se pensó, que se va a empezar a pensar justamente o a tener en vista luego de que hay una necesidad en el medio. En cuanto a mayor captación de mercado, si yo estoy pensando para una persona que tiene algún impedimento, es obvio que el que no lo tiene lo va a poder utilizar de igual manera, ¿sí? Si vamos a un ejemplo concreto, tenemos en las esquinas de las calles, generalmente hay un desnivel en el cual el cordón es un poquitito más finito, ya sea para una persona que le cuesta caminar o camina muy lento o hace pasos cortos, para una persona que utiliza silla de ruedas o hasta incluso para una mamá que lleva al bebé en su carrito o cualquier persona que use un carrito de compras, ¿sí? Es mucho más práctico y lo pueden utilizar todos. Si bien fue pensado con una necesidad básica que era para personas que tenían algún impedimento motriz, no hagan tanto esfuerzo para poder pasar de cuadra en cuadra, lo utilizan todos. Y por último, minimizar el riesgo legal. ¿A qué vamos con esto de minimizar el riesgo legal? Existe un estándar mundial que fue creado por un consorcio, que es el consorcio de W3C. Este consorcio básicamente lo que hace es enfocarse en usuarios que tienen algún tipo de impedimento y tratar de que a través de determinadas normas o reglas, pautas, se pueda generar o pensar productos accesibles, ¿sí? Considerando todos los perfiles de usuario, en su gran mayoría. La regulación WCAG, ese es el nombre de la regulación, lo pueden googlear y les va a aparecer enseguida, posee 4 principios principales. Entre ellos tenemos el perceptible, comprensible, operable y robusto. ¿A qué apunta esto? A que cualquier aplicación, ya sea web o mobile, considere que su información o la utilidad que tengan sea comprensible por cualquier persona, es decir, que se enfoque, no sería correcto decir el desarrollo cognitivo, pero que sea entendible por todos sus usuarios, indistintamente que lo esté usando un niño, una persona mayor o una persona que tenga algún impedimento o dificultad en el entendimiento. Después tenemos el perceptible, es decir, que pueda ser percibido por todas las personas. El operable, es decir, que se pueda acceder desde distintos dispositivos y desde distintas entradas, por ejemplo, ya sea a través de un lector de pantalla, ya sea a través del teclado. Ya existen también otro tipo de aparatos que reemplazan quizás los movimientos del mouse y demás. Y finalmente robusto. Este robusto apunta a que la aplicación debe ser lo más adaptable posible en cuanto a su desarrollo, ¿sí? Que tenga una cierta consistencia que le permita poder ampliar sus diferentes funcionalidades y mejorarlas. El estándar
tuvo 3 revisiones hasta el momento. Se había dicho que en estos últimos tiempos iba a salir una nueva versión, todavía la están corrigiendo y revisando, digamos. Pero como verán, hay una cierta transición de lo que fue la versión 1.0 a la 2.0 a la 3.0. En primera instancia podemos diferenciar la cantidad de pautas que se tomaban en cuenta. Después podemos ver la variación entre un criterio y otro, ¿sí? Por ejemplo, en el primero tenemos 14 pautas y 65 criterios. En el segundo ya tenemos 12 pautas, pero también tenemos menos criterios. Y ya después en una última versión, que fue la 3.0, podemos ver que hay un intermedio en cuanto al promedio de la cantidad de pautas, ¿sí? 13 pautas, y los criterios se incrementaron, ¿sí? 78 criterios. ¿A qué se debe esto? El estándar está bajo revisión por grupos de expertos que van considerando de forma contemporánea las necesidades de los diferentes usuarios, ¿sí? No es lo mismo quizás las necesidades de los usuarios cuando, no sé, antes no utilizamos quizás el modo oscuro. Hay gente que el brillo de la pantalla le dificulta mucho y por ahí se le complica para leer, y hoy en día ya existe un modo oscuro. Bueno, entonces ahí estamos contemplando determinadas cosas que antes no estábamos contemplando. Y así podemos seguir con infinidad de ejemplos. Pero básicamente es eso, es estar bajo revisión para brindarle a usuarios que tengan algún impedimento cierta comodidad e inclusión, ¿sí? A que se sientan parte y sean usuarios frecuentes de todo este mundo digital al cual nosotros estamos expuestos. Hablamos de criterios, hablamos de pautas, hablamos de principios. Bueno, también tenemos niveles de prioridad. Y no solamente niveles de prioridad, sino un cierto grado de aplicación en el cual cada uno de los criterios, ¿sí?, van a tener una determinada prioridad. Por ejemplo, tenemos el nivel A, que sería un primer nivel, que es lo básico que tiene que tener una aplicación, que cuenta dentro de la división del estándar 30 criterios con una prioridad alta. Ahora, a este criterio, mejor dicho, a esta prioridad se le suma una prioridad de nivel 2, que sería el AA, que serían a estos 30 criterios sumarle 20 criterios más y agregarle una segunda prioridad. De la misma manera aplicamos al nivel AAA. El nivel AAA ya cuenta con los 50 criterios que hablamos previamente más 28 criterios más. En total terminamos teniendo los 78 criterios que mencionamos previamente. Estos niveles lo que nos permiten es ver cuán accesible una aplicación es. Es importantísimo saber los criterios que demanda cada uno de los países que adhieren a la ley de accesibilidad. Mejor dicho, al estándar de accesibilidad, ¿sí? Hay países que quedan fuera y hay países que sí están incluidos. En el caso de Argentina, nosotros estamos incluidos dentro del estándar, adherimos al estándar. Hace poquito, en 2019, se actualizó la ley de accesibilidad para todos los sitios web que sean estatales o que promuevan algún tipo de linkeo con lo estatal. Todo lo que tiene que ver con estatal y gubernamental acá en Argentina debería de cumplir con un criterio de AA para determinadas pautas y sitios, ¿sí? Para los que quieran buscar o profundizar un poco más, la disposición es la 6/2019 sobre la ley 26.653. Y a eso se le suma el decreto 656. Ahí van a encontrar gran parte de las pautas que están detalladas, para qué sitios se aplica, para cuáles no. No está muy difundida acá en Argentina, pero por ejemplo, si ustedes consideran evaluar o trabajar para los criterios que se aplican en Estados Unidos, también pueden encontrar la sección 508. Estados Unidos quizás es un
país en el cual hay mucha más concientización en cuanto a lo que es la accesibilidad y sus requerimientos. Y muchas de las pautas que nosotros tenemos seteadas en un nivel A, ellos ya la tienen en un nivel AA. ¿Sí? Nosotros todavía seguimos en transición y si bien hace poquito que se actualizó, también se está tratando de concientizar en mayor medida. Yo siento que estoy hablando un montón. No sé si vos querés acotar algo, querés agregar algo más. Ahora buscamos algún espacio para que el chat, si quiere hacer algunas preguntas, las pueda acotar. ¿Te parece? Dale, buenísimo. Voy a seguir un poquito más. Dale. Y bueno, entonces vamos a la entonces, parte de estrategias de pruebas. dale, enfoquémonos un poquitito más en eso. Las estrategias de prueba van a variar según la madurez de la organización, ¿sí? Hay organizaciones que están especializadas en lo que es el testing de accesibilidad y hay algunas compañías que están en transición, digamos. Pero lo básico que tiene que tener cualquier organización es, en primera medida, conocimiento del estándar, ¿sí? Esas van a ser las pautas con las cuales nosotros nos vamos a enfocar para determinar si un producto es accesible o no es accesible, ¿sí? Existen infinidad de planillas, templates y demás herramientas que van a encontrar respecto a lo que es el estándar y cómo testearlo. Pero básicamente es arrancar conociendo el estándar, ¿sí? Identificar en qué plataforma se aplica ese estándar y qué criterios se aplica en cada una de las plataformas. Luego también podemos interiorizarnos un poco más en qué herramientas nos permiten hacer determinados escaneos en cuanto a la accesibilidad. ¿Sí? Hay una herramienta muy conocida, es manual y escanea páginas web y hasta incluso también aplicaciones mobile. La encontré para Android, no la encontré para iOS, así que les tiro un chivo ahí. Se llama Axe y la organización que la generó y la desarrolló es la organización de Deke, es una empresa muy conocida en Estados Unidos que se dedica específicamente al testing de accesibilidad. Después podemos tener un montón de otros plugins y demás que van a encontrar que se pueden utilizar en Chrome, que se pueden utilizar también en otros navegadores. Algo que yo quería acotar ahí, Jessy, respecto a las tools y los plugins en general, es que por ahí nosotros hablamos de pruebas y usualmente cuando hablamos de pruebas queda enfrascado el equipo de calidad en general, ¿no? Pero hay muchas o hay varias acciones que se pueden hacer incluso al momento de estar codificando, ¿sí? Como por ejemplo la implementación de linters para prevenir que directamente ni siquiera lleguen esos errores al momento de realizar las pruebas más duras, si se quiere, ¿no? Hay controles de código que evalúan cuán accesible es nuestra aplicación, ¿no? O sea, hay linters que se encargan de incluso prevenir eso, o sea que no es solamente las herramientas que sean o manuales o automatizadas para ya probar el artefacto desplegado, por así decirlo, sino que incluso contamos con herramientas como los linters para prevenir incluso que se despliegue una aplicación con algún problema de accesibilidad, ¿no, Jessy? Bueno, ahí nos tenemos que remontar a cómo nosotros pensamos un producto a desarrollar. Lo ideal sería pensarlo desde la accesibilidad. Hoy en día el área de Customer Experience, UX, están muy enfocados en lo que es la usabilidad y la accesibilidad, pero por más de que el diseño sea accesible y cumpla con las pautas de usabilidad, si no está construido de forma accesible, es decir, si tenemos un equipo de desarrollo que no está capacitado para poder generar un producto accesible, estamos como muchos pasos hacia atrás ahí. ¿Por qué? Porque tenemos dos patas importantes del desarrollo de software que están capacitadas y que están empujando hacia un mismo objetivo, y una de las áreas que está floja. Entonces, esto que vos decís de utilizar los linters y demás, está bueno,
es una ayuda súper útil para los desarrolladores, pero hay determinadas estructuras que los desarrolladores deben de seguir para que el producto sea accesible. Una de las herramientas más comunes que utilizamos, ya sea en celulares o en computadoras, son los lectores de pantalla. Si la aplicación no está creada para que el lector de pantalla los pueda leer, la persona que lo quiere utilizar va a tener un bache de información ahí. ¿Sí? Cada elemento se debe poder identificar, ya sea a través del teclado como a través del lector de pantalla. Y todo eso viene desde la construcción de la aplicación. Está interesante eso, y pensaba un poco de cara a lo que es las plataformas, ¿no? Porque por ahí uno que quizás no padece este tipo de situaciones, sean temporales o permanentes, sabe que puede scrollear con sus dedos, sabe que puede desbloquear el celular abriendo, no sé, con el face recognition, no sé, y diferentes cuestiones. Ahora, ¿qué pasa con la gente que, por ejemplo, necesita leer un libro o leer lo que sea mediante un lector de braille, por ejemplo, ¿no? Quizás eso no se piensa, no se considera, y claramente estamos dejando fuera a cierta parte de la población por no tener esa consideración, ¿no? Y lo grave que es que una persona no pueda acceder, no sé, a una plataforma de educación, a pagar sus cuentas, a lo que sea que necesite usar por no contar con una aplicación que le brinde ese acceso que necesita de la manera en que lo necesita. Bueno, mira, sin ir más lejos en todo lo que es el ámbito educativo, va a sonar choqueante quizás el adjetivo que voy a usar, pero es desgarrador ver gente que quiera acceder a la información y que se quiera instruir y que quiera leer un PDF y que el PDF lo único que diga sea imagen. ¿Por qué? Porque la información está escaneada y al estar escaneada vos lo único que ves es una imagen, no podés seleccionar texto, no podés hacer nada. Entonces un lector de pantalla no te puede leer el PDF. Entonces literalmente vos estás siendo excluido de eso. Y respecto al feedback constante, acá te voy a dar un poquito igual la palabra a vos, ¿sí? O pusimos esto de hacer fuerte sinergia entre los POs, devs, QAs, nos olvidamos, o yo me olvidé de agregar que vos los mencionaste, el área de UX, que son también grandes actores en esto de diseñar productos digitales accesibles. Respecto al feedback constante, ¿no? ¿Qué nos podés contar con, por ejemplo, quienes participan o en tu experiencia personal o que hayas conocido, quienes participan para hacer estas pruebas? Porque nosotros quizás con herramientas vamos a poder hacer ciertas pruebas, pero claramente no vamos a poder emular diferentes discapacidades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos puedes decir de, por ejemplo, alguien con una discapacidad dando soporte a las pruebas en tu experiencia? Bueno, primero partamos de la base que el feedback es continuo, ¿sí? Desde el momento en el cual nosotros estamos revisando un diseño, desde el momento en el que estamos repensando las funcionalidades, estamos obteniendo feedback, ¿sí? El feedback sería como poner a prueba todo lo que estamos haciendo. Bueno, el resultado ese sería el feedback. Ahora, enfocándonos más a lo que vos querías justamente llegar, existen organizaciones, justamente yo había mencionado al principio la compañía esta de Deke, pero acá en Argentina tenemos Tiflonexos, por ejemplo, que son gente capacitada para hacer pruebas de accesibilidad para personas con disminución visual. Ellos realizan unas pruebas de UAT, sería pruebas de aceptación de usuario, en las cuales escanean toda la aplicación desde la visión del usuario que las va a utilizar. Es un servicio que se cobra, pero que es sumamente útil, más que nada porque ellos son los usuarios reales de la aplicación después. No es que ellos se están poniendo en el lugar de un usuario, sino que ellos son los usuarios. Ellos tienen ese impedimento real.
en el cual directamente ellos tienen su día a día es ese. No es una imitación o algo similar o lo más cercano a. Es la realidad que viven ellos en el día a día. Entonces, ese feedback es súper rico. Claro, imagínate, o sea, yendo por ahí para los chicos y chicas que por ahí no estén familiarizados, en un ejemplo concreto sería que alguien ciego, ¿no? Se sume a dar feedback, a hacer ese test de UAT, digamos, ese UAT de la aplicación, y quién más con certeza que este tipo de persona con que está pasando este tipo de situación para darnos el feedback certero de si nuestra aplicación o nuestras aplicaciones son o no accesibles, ¿no? Ese es un ejemplo quizás muy concreto, ¿no? Pero podría ser, me imagino, gente con alguna de todas esas, de cualquiera de esos perfiles que mencionó Jessy previamente, colaborando activamente con la evaluación de si la aplicación es accesible o no. ¿Sí? Entonces hay como un terreno bastante interesante y profundo y que quizás muchos no conocemos, que está bueno que lo sepamos, ¿no? Que existen ese tipo de por más que sean servicios que haya que obviamente contratarlos, para que sí nosotros podamos hablar con nuestros clientes de estas posibilidades. Me parece que es muy importante que los conozcamos, y creo que también forma parte de esto del aprendizaje, ¿no? Uno de los puntos que señalaba Jessy, en parte del aprendizaje hay un montón de aristas, y esta me parece que también puede ser una muy importante, no solamente de cómo va a estar diseñado el producto, sino también quién va a estar sometiendo la prueba y con qué criterios, ¿no? Mira, nosotros abarcamos así lo de tools y plugins muy a alto nivel, ¿no? Pero enfocándonos en los que son los perfiles de usuario, si vamos a las tecnologías mobile, tanto Android como iOS tienen un apartado de accesibilidad, ¿sí? En el cual yo realmente aprendí muchísimo y vi un avance importante en lo que es todas las capas de accesibilidad que se tienen en cuenta en cuanto a los sistemas operativos nativos. Imagínate que hay un apartado en el cual vos, si tenés algún impedimento motriz de las partes superiores, vos a través de un botón o una tecla de la compu, vos podés acceder a toda la información, ¿sí? Se va escaneando cada sector de la aplicación y vos solamente con, ya sea, no sé, un puntero o un botón, vas haciendo todo lo que hacemos nosotros de ir de una punta a la otra y recorrer toda la aplicación. Sí, quizás eso son muchas cosas que uno lo utiliza a diario, el teléfono, pero quizás no las conoce. De hecho, los lectores de pantalla, vos podés incrementar la velocidad con la cual te van leyendo las cosas. Yo me sorprendí muchísimo la primera vez que estuve expuesta al talkback por una persona no vidente, y era impresionante. Es como, no sé, escuchar un video de YouTube en velocidad 2. Así de rápido. Y ellos entienden perfecto porque es su día a día. Nosotros, de cierta forma, como que no terminamos de desarrollar todas nuestras capacidades. Ellos desarrollan capacidades para solventar justamente las carencias que poseen. Entonces, yo acá tendríamos que agregar como un apartado más, ¿no? Como la base de todo. Es generar cierta empatía con estos usuarios. Empatía y consideración. Porque si uno lo piensa en que solamente existen usuarios que tienen todas sus facultades, que tienen todas sus habilidades, que no tienen, mejor dicho, ningún tipo de impedimento, sí, será la gran mayoría, pero pensemos en el resto también. Pensemos en esa gente justamente que no puede llegar a utilizar una aplicación porque no está pensada para ellos. Cuesta que nosotros en nuestro día a día, al no tener esa dificultad,
lo notemos y quizás corremos el riesgo de pasarlos por alto, ¿no? A ver, vamos a abrir las preguntas. Yo primero te quiero agradecer, Jessy, por tu tiempo, por tu paciencia, charlar con nosotros y contarnos estas experiencias y este conocimiento que tenés y que has adquirido a lo largo de los años y gracias a los proyectos en los que has trabajado, ¿no? No, gracias a vos. Y primero por la oportunidad y el espacio de poder hablar de estos temas que no son muy frecuentes de charlarse. No sé si porque no hay tiempo, no se le da prioridad o qué, pero bueno, no es muy común hablar de estos temas. Y está bueno brindarse ese espacio de reflexión y poder ver de qué manera uno puede mejorar en su día a día y en su práctica, ¿no? Ayudando desde donde le toca. Hablamos por ahí de casos un poco extremos, ¿no? De gente que por ahí es ciega o cosas del estilo, ¿no? Pero ahora cuando veamos el ejemplo antes de saludarla y despedirla a Jessy, el ejemplo de, por ejemplo, no sé, alguien daltónico, alguien que no puede diferenciar algún color o varios, ¿no? Cómo puede llegar a perder parte de la información, no tener acceso a cierta información porque la aplicación no cumple con un correcto manejo del contraste entre los colores, por ejemplo, ¿no? Ni hablar de texto que no se pueda ver y cosas del estilo, como esa persona no siendo ciego, por ejemplo, queda también discriminado de alguna manera y fuera del acceso a la aplicación, ¿no? Y es un ejemplo de si es alguien que va a tener una vida mínimamente normal, si se quiere, o con menos complicaciones, y este impedimento le puede traer complicaciones del estilo no poder acceder a, no sé, imagínense, quiero entrar a mi home banking a ver mi saldo y no lo puedo ver porque se confunden los colores, ¿no? Y es un problema que es crítico para esta persona. Bueno, ya que vos hablas de los tipos de daltonismo y esta dificultad, hay gente que directamente está catalogada como ciegos para los colores. ¿Sí? Hay determinadas anomalías cromáticas o cierta combinación de colores que, si bien ellos a los colores los detectan, la combinación o la superposición de algunos hacen que directamente esa figura o ese texto no lo vean. O sea, no tienen una ceguera, pero determinada combinación de colores hacen que no vean nada. Increíble. Te voy a hacer algunas preguntas antes de que la despidamos. Kevin dice, tengo una consulta. ¿Una aplicación puede cubrir todas las necesidades de accesibilidad o solo un aspecto? Por ejemplo, una aplicación que cubre las necesidades de gente ciega puede no estar cubriéndolas para gente sorda. Sí, es posible que haya solamente un enfoque, pero ahí no estaríamos cumpliendo con los 4 principios del estándar. Los 4 principios del estándar trabajan de forma cohesiva, ¿sí? Y tratan de cubrir todos los aspectos. Cuando nosotros llegamos a realizar una aplicación con un nivel de conformidad AAA, se supondría que el nivel AAA en todas sus pautas es una aplicación 100% accesible. Bien, y ahí va a jugar un poco también la legislación, como mencionabas, de cada país respecto al tema de la accesibilidad, ¿no? A ver, voy a hacer otra pregunta más. ¿Qué tipo de pruebas de accesibilidad a nivel general podría hacerse en una aplicación de compra-venta de criptomonedas? Uf, qué buena pregunta quizás. Bueno, ahí tendríamos que volver a las estrategias de prueba, ¿sí? Y considerar en primera instancia para qué plataformas vamos a utilizar la aplicación, ¿sí? En qué plataformas va a venir, ya sea si es web, si es mobile. Si va a ser una aplicación mobile, ahí en primera medida se deberían de hacer las pruebas desde el sistema operativo de los teléfonos, ¿sí? Tenemos por un lado iOS y por el otro lado Android, cada uno desde su sector de accesibilidad, su apartado de accesibilidad. Ahí podemos ir variando, podemos ir jugando, ya sea con los lectores de pantalla,
con los contrastes, con aplicaciones de escaneo. Podríamos switchear y ver determinados botones que se pueda navegar con el lector o con el switcheo. Hay algo que se llama switch off and switch on. Entonces vos podés ir viendo cada título, cada sección o cada botón que se activa a través de que va escaneando la pantalla, por ejemplo. Una pregunta más. Exactamente, Dale. ¿cómo se lleva un proyecto que aplica pruebas de accesibilidad? ¿Es parte del equipo ese rol o es un servicio de contrato para el desarrollo de productos? Por un lado, si yo tengo como requerimiento que la aplicación cumpla con los criterios de accesibilidad y tengo que crear esa aplicación, es mucho más económico pensar y empezar desde cero creando una aplicación accesible, ¿sí? Con todas estas patas que dijimos al principio, ¿no? Considerando que la gente de diseño, la gente de desarrollo, la gente de QA esté capacitada para poder implementar la estructura accesible de la aplicación y que después se pueda ir testeando a lo largo del proceso. ¿Sí? Algo muy diferente sería agarrar una aplicación y empezar a corregirla para que sea accesible, ¿sí? Eso demandaría mucho más tiempo y sería de cierta forma mucho más costoso. Ahí agregaría que así como cualquier requerimiento funcional, que la aplicación sea accesible tiene que ser un requerimiento, en este caso no funcional, pedido por nuestro cliente. Digamos, ¿no? Nosotros podemos llegar a sugerirle quizás alguna mejora desde el punto de vista de la accesibilidad, pero el cliente es el que tiene que ser consciente de que tiene que hacer ese pedido, ¿no? Y que muchas veces lo hacen y muchas veces quizás no por desconocimiento. Y como vos también mencionabas, puede eso recaer en problemas legales, ¿no? Ya que gente puede llegar recuerdo algún caso de haber leído principalmente en Estados Unidos de alguna cierta demanda, digamos, por no cumplir con ciertos criterios, ¿no? Creo que en Estados Unidos son bastante más rígidos con ese punto. Sí, mejor dicho, la población está mucho más concientizada respecto a esto. Saben cuáles son sus derechos. Acá en Argentina cuesta mucho que la gente se movilice. Obviamente, por un lado, involucramos la burocracia y por el otro, el desconocimiento. No saben que tienen el derecho de, por ejemplo, si un lector de pantalla no me brinda toda la información de la página de AFIP, por ejemplo, que puedan reclamar, porque la AFIP es un organismo gubernamental, por lo tanto, debe ser accesible esa página. Entonces, por ley se le da un tiempo determinado para que el sitio o la compañía o la organización pueda corregir eso. Si es que no se corrige, bueno, ahí habría consecuencias legales. Y pensar que esto, no lo mencionamos, digamos, ¿no? Porque fuimos un poco más rápido, pero haciendo un poco de historia, esto nació todo por un reclamo en unos Juegos Olímpicos por parte hacia la organización de que las aplicaciones no eran accesibles, y ahí un poco nace y fue el germen de lo que terminó siendo todo el estándar, ¿no? Está interesante eso para quien quiera ir a buscar un poco y interiorizarse, está muy interesante. Última, a ver, Linda Coadictos dice: yo como tester debo hacer dichas pruebas aunque el cliente no lo haya requerido. Un poco lo que mencioné antes. ¿Qué pasa en caso de que no sea accesible y que el cliente no le importe que lo sea? Desde nuestro punto de vista ético, nosotros debemos de sugerir las mejoras necesarias para la aplicación, ¿sí? Es importantísimo tener en vista los usuarios que van a utilizar la aplicación. Y por el otro lado, hay determinadas pruebas de usabilidad que, si bien no están reguladas por ningún tipo de ley, existen las heurísticas y demás, podemos inducir determinados cambios que ayuden a que la aplicación sea un poquito más accesible, ¿sí? Si la persona que está contratando nuestro servicio o la compañía que está contratando nuestro servicio no le interesa,
nosotros tenemos ciertas limitaciones en cuanto a lo que vamos a realizar. Le vamos a poder indicar quizás a nuestros clientes, pero como cualquier otro requerimiento va a tener un costo para que se lleve a cabo, digamos, ¿no? Entonces creo que está bueno poder comunicarle, ojo que tu aplicación no es accesible, pero luego el cliente es el que en definitiva va. Nosotros podemos alertarle como cualquier riesgo en un proyecto de desarrollo de lo que le puede llegar a ocurrir, pero va a ser el cliente el que efectivamente tomará la decisión de tomar cartas en el asunto en base a la sugerencia que le podamos hacer o no, digamos. Sí, a ver, hay un montón de casos en los que en primera medida no le dan importancia hasta que de repente, bueno, cae una demanda legal. Caso Netflix, por ejemplo. Netflix, una plataforma de streaming muy conocida, bueno, tuvo demandas por temas de accesibilidad. En contraposición tenemos, por ejemplo, HBO Max, tiene un cierto nivel de accesibilidad en cuanto a los subtítulos, en cuanto al sombreado, al audio y demás, que vos te sacas el sombrero porque la verdad que está bueno. Tiene otras carencias, a ver, no, como todas las aplicaciones que están en proceso de construcción, pero esas cosas que quizás se le criticó a otra aplicación, esta sí las consideró, ¿sí? Eso es importantísimo porque otra de las cosas que abre el contemplar la accesibilidad es el juego de la competencia dentro de los mismos productos, ¿sí? Ahí es como que se abre una puerta importante entre, bueno, ¿qué tengo yo que el otro no tiene que me hace mejor que el otro? En cuanto a aplicaciones, ¿no? Claro, y eso un poco, y para cerrar, cuando veíamos el tema de los beneficios, ¿no? Es también de cómo eso apoya el tema de impulsar la marca y también el tema de la mayor captación del mercado, ¿no? En ese tipo de decir, esta aplicación no la tiene, yo sí lo tengo, digamos, ¿no? Tal cual. Es muy importante eso. Bueno, les voy a dejar como algo para que se diviertan un poco. Todos tenemos un celular en su gran mayoría. Vayan al apartado de accesibilidad. Y por ejemplo, yo soy usuario de Android, ¿no? Entonces, en el apartado de accesibilidad lo que puedo encontrar de base son los lectores de pantalla, ¿sí? El más conocido, TalkBack. Después tenemos la pantalla. Todo un apartado entre lo que es tamaño de fuente, tamaño de pantalla, tema oscuro, ampliación, corrección de colores, inversión de colores, puntero del mouse, ¿sí? Si ustedes tienen un OTG y le conectan un mouse, van a poder utilizar su celular con el mouse. Y después tenemos una parte importantísima que es la que yo les venía comentando al principio de controles de interacción, donde existen interruptores que le pueden adosar al celular y lo pueden manejar a través de una botonera, ¿sí? Préstenle atención, jueguen con eso, está bueno ponerse en el lugar del otro, ser empático y tratar de conocer un poquitito más en profundidad este tipo de cosas. Jessy, querida, de nuevo, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por sumarte, contarnos un poco de estas pruebas que quizás mal o bien a veces quedan un poco en el olvido y son tan importantes como cualquier otro tipo de prueba. Y diseñar aplicaciones que sean accesibles son un gran beneficio para esa parte de la población que puede quedar afuera y termina siendo un problema. Así que Jessy, querida, de nuevo te mando un fuerte abrazo, un beso grande. Muchas gracias por sumarte y estamos hablando, ¿dale? Dale, muchísimas Besito gracias grande. por el espacio, que estén bien. Y una última frase, Sí. nosotros lo que hacemos es tratar de mejorarles la calidad de vida a las personas, ¿sí? Este tipo de cosas le mejora literalmente la calidad de vida a las personas. Así es. Y con eso cerramos. De nuevo te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias y estamos hablando. Gente hermosa, gente bella, muchas gracias por acompañarme una semana más. Espero en Discord. Un abrazo grande, espero que les haya gustado.